Sean bienvenidos, hermanos presentes y televidentes, a esta celebración. Hoy recuerda la iglesia a Santa Inés, quien a los 13 años sufrió el martirio al negarse a ofrecer incienso a una diosa pagana. Mostró su entereza ante los ataques contra su virginidad. Por eso es patrona de la pureza. Su amor era Cristo y por él entregó su vida. Participemos con alegría de esta celebración y de pie recibamos al Padre Luis Olmos de la Parroquia Santa Clara en Carolina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Inés significa pura, posiblemente en griego, pero en latín también significa cordero. Hay la costumbre todavía en Roma que se bendicen 2 corderos el 28 de junio con motivo de la celebración también dedicada en la Basílica de Santa Inés. Estos 2 corderos que el Papa bendice luego son cuidados en un monasterio benedictino de donde sacan la lana para hacer entonces algunos paños litúrgicos que luego el Papa reparte a algunos de sus sacerdotes y obispos. Así que una costumbre hermosa. Pero más allá de la costumbre, pues aquí se está conmemorando el ideal de una jovencita, una muchacha, una mujer llamada a ser casta, llamada a ser virgen, y que se lo impide pues el mundo. La estaban queriendo comprometer con un noble. Ella no lo quiso y esto pues trajo consecuencias nefastas hasta que muere entonces como mártir. Así que la iglesia, esto fue en el siglo IV, en la persecución de Diocleciano, la iglesia siempre crece, se alimenta de la sangre de estos testigos de Cristo que no dejan de dar su vida, su sangre por su causa. Y es lo que recordamos y por eso esa alegría de la que hablábamos en el canto de entrada. Comenzamos nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que eliges la debilidad del mundo para confundir a los fuertes,
concede a quienes celebramos la fiesta de tu mártir Santa Inés imitar su constancia en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El hombre de fe está abierto incondicionalmente al perdón. David perdona la vida de Saúl. No es un soportador de poder, sino un rey escogido y ungido por Dios. Escuchemos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl con 3,000 soldados de todo Israel marchó en busca de David y su gente hacia las peñas de los Rebecos. Llegó a unos apriscos de ovejas junto al camino, donde había una cueva, y entró a hacer sus necesidades. David y los suyos estaban en lo más hondo de la cueva, y le dijeron a David sus hombres: este es el día del que dijo el Señor: yo te entrego tus enemigos, haz con él lo que quieras. Pero él respondió: Dios me libre de hacer eso a mi Señor, el ungido del Señor, extender la mano contra él. Es el ungido del Señor. Y les prohibió enérgicamente echarse contra Saúl. Pero él se levantó sin meter ruido y le cortó a Saúl el borde del manto, aunque más tarde le remordió la conciencia por haberle cortado a Saúl el borde del manto. Cuando Saúl salió de la cueva y siguió su camino, David se levantó, salió de la cueva detrás de Saúl y le gritó: Majestad. Saúl se volvió a ver y David se postró en tierra rindiéndole vasallaje. Le dijo: ¿por qué haces caso a lo que dice la gente, que David anda buscando tu ruina? Mira, lo estás viendo hoy con tus propios ojos. El Señor te había puesto en mi poder dentro de la cueva. Me dijeron que te matara, pero te respeté y dije que no extendería la mano contra mi Señor, porque eres el ungido del Señor. Padre mío, mira en mi mano el borde de tu manto. Si te corté el borde del manto y no te maté, ya ves que mis manos no están manchadas de maldad, ni de traición, ni de ofensa contra ti, mientras que tú me acechas para matarme. Que el Señor sea nuestro juez, y que Él me vengue de ti, que mi mano no se alzará contra ti. Como dice el viejo refrán, la maldad sale de los malos. Mi mano no se alzará contra ti. ¿Tras de quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién vas persiguiendo? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? El Señor sea juez y sentencie nuestro pleito. Vea y defienda mi causa, librándome de tu mano. Cuando David terminó de decir esto a Saúl, Saúl exclamó: ¿pero es esta tu voz, David, hijo mío? Luego levantó la voz, llorando, mientras decía a David: tú eres inocente y no yo, porque tú me has pagado con bienes y yo te he pagado con males. Y hoy me has hecho el favor más grande, pues el Señor me entregó a ti y tú no me mataste. Porque si uno encuentra a su enemigo, lo deja marchar por las buenas. El Señor te pague
lo que hoy has hecho conmigo. Ahora mira, sé que tú serás rey y que el reino de Israel se consolidará en tu mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia, Dios mío, misericordia. Que mi alma se refugie en ti. Me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Misericordia, Dios mío, misericordia. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme, enviará su gracia y su lealtad. Misericordia, Dios mío, misericordia. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia, Dios mío, misericordia. Ungido con poder para sanar y expulsar demonios, escoge amigos que lo acompañen en su misión evangelizadora y liberadora. Los asocia a su trabajo y ellos, confiados en el Maestro, salen a realizar la tarea encomendada. Antes de escuchar el Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. A 12 los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los 12. Simón, a quien dio el nombre de Pedro. Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, a quien dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celotes y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la palabra de Dios y nos ha llenado de paz y
Continuamos la lectura del libro primero de Samuel. Sabemos que son 2 libros, posiblemente era un solo libro, luego se divide en 2 partes. Y pasamos ya al tiempo de la realeza, de la monarquía. Una monarquía incipiente, no como los grandes pueblos que conocemos, como Egipto, Grecia, Roma, sino con un rey que apenas comienza a aprender a ser rey. Habíamos dicho en alguna ocasión anterior, cuando hablábamos de este libro, que el rey era la figura que representaba a Dios, era como un hijo de Dios. Esta es la manera como más o menos los judíos van queriendo tener su propio rey, un poco distinto quizás a los de otros pueblos, donde los reyes no tenían esa connotación tan fuerte de ser representantes de Dios. Claro está que en otros pueblos había la llamada idolatría, se creían en muchos dioses y esos dioses favorecían o no favorecían al rey, al monarca. Pero en este caso se le da un poco esa connotación de ser su representante en la tierra, el que va a realizar las aspiraciones de justicia y de esperanza del pueblo judío. El primer rey, como hemos sabido, es Saúl. Un Saúl que es escogido por Dios, pero que no va a venir a cumplir con lo que se requería del rey. Y por eso entonces el profeta unge a David, y ahí es donde se da el primer gran conflicto de la primera monarquía de Israel, ¿verdad? David empieza a ser un rebelde por las circunstancias que se van dando, y sin embargo David sigue siendo fiel a Saúl. Y aquí encontramos este texto hermoso donde David tiene la oportunidad de matar a Saúl y entonces él proclamarse propiamente rey, porque ya el profeta lo había ungido, pero él sigue diciendo: tú eres el ungido del Señor, ese que es ungido con aceite como para representar que es el representante propio de Dios. Recuerden que en la antigüedad se ungían a los reyes, a los profetas también, y se ungía a los sacerdotes cuando se va instituyendo el sacerdocio. La fidelidad de David, podríamos llamarle a este texto, su fidelidad no solamente a la figura de Saúl, que ya trae una connotación muy humana, de fidelidad humana. Era muy amigo también de Jonatán, que era su hijo, muy amigos, íntimos, y esa fidelidad a la familia de Saúl es un elemento que no podemos olvidar, pero también David se le presenta como el que es fiel a Dios. Y a pesar de las circunstancias humanas que se van dando, no deja de ser un fiel de Dios y por lo tanto se revelará en el momento que tenga que revelarse y llegará entonces a ser el gran rey David, la gran figura monarca de la monarquía israelita, que será como el símbolo de lo que va a ser futuramente el Mesías. Recuerden que David representa el Hijo de Dios, el Mesías de Dios, el que realiza la obra de Dios. Aún también, y otra vez el elemento humano, cuando también tiene sus errores, sus pecados, el famoso pecado con Jezabel y así por el estilo. Es la historia que se va narrando, donde los autores quieren presentarnos pues una historia desde Dios, desde la óptica de Dios. Hace poco, y hago como una especie de paréntesis, porque son de esas ideas que a veces llegan y uno quiere compartirlas. A veces uno oye a los periodistas, por ejemplo, a los políticos, a las personas que opinan, a todos los que opinan porque son intelectuales, porque han estudiado historia, porque han estudiado sociología, porque han estudiado psicología y todo lo que se quiera. Y uno los oye hablando de elementos espirituales, elementos que son, por ejemplo, de nuestra iglesia,
pues claro, que cada quien lo va a leer desde su propia óptica, desde su propia lectura que hace de la realidad. Por eso encontramos personas que pues sin más hablan fuerte de la iglesia, hablan mal, critican a veces de forma un poco genérica, sin entrar en los detalles. Hace poco hubo una discusioncita ahí entre uno de nuestros sacerdotes con una periodista y le hacía ver que ustedes ven las cosas desde otra óptica. No quiere decir que ustedes tengan la óptica que es que cada uno de nosotros lo vemos desde diferentes puntos de vista. Esto pasa cuando entramos a la universidad. Entramos a la universidad, yo recuerdo, estudiaba sociología y entonces empezaban a presentarme la religión cristiana como una religión judía que viene de un pueblo tan extraño. Y yo decía, wow, qué interesante. Pero esa es otra óptica. Nosotros como cristianos y como hombres y mujeres de fe tenemos precisamente la fe para ver las cosas de otro punto de vista. ¿Que es más cierto o no es más cierto? Simplemente es distinto. Pero eso nos da permiso para que desde mi óptica yo pueda juzgarlo todo. Y eso es lo que muchas veces pasa con el periodismo, con los intelectuales que ven las cosas desde un punto de vista. Hay diferentes puntos de vista para ver una misma realidad. Y eso es lo que hace la Biblia. Cuando se escribe el libro de Samuel y los libros de Reyes, el libro de los Jueces, posiblemente esa historia se cuenta desde otra forma, desde otra óptica, porque no tienen la fe, lo van contando desde otros aspectos, incluso aspectos que el autor quiere enfatizar, matizar, o que quiere llevar. Cada quien va llevando su, ¿verdad? Como dicen los mexicanos, cada quien le echa crema a sus tacos, ¿no? Pues cada quien va leyendo la realidad desde su propia óptica. Así que aquí lo que implica es el respeto y que no juzguemos a la iglesia, por ejemplo, a los cristianos por esto y por aquello, cuando no estás viendo otros elementos. Por ejemplo, nosotros los católicos estamos muy conscientes de muchos errores en la historia, sabemos de cosas que no debieron haber sucedido. No juzgamos otras épocas, eso sí, que cada época tiene su manera de vivir las realidades. Hace 40 años atrás, ¿quién decía que maltratar a un perrito era una cosa grave? Hoy es un delito, pero antes no había esa conciencia. ¿Qué vamos a criticar a aquellos que lo hacían? Pues un poco sí, pero un poco también con respeto, porque era otra mentalidad. Y así por el estilo, tenemos que tener cuidado cuando hacemos aseveraciones así como tajantes de que esto es así. No, según esto, cada quien lo puede ver desde su óptica. Y no hay mejor óptica que la fe, porque la fe es mirar las cosas desde Dios. Y cuando miramos las cosas desde Dios, entonces miramos las cosas como se deben mirar. Es lo único que puedo añadir. Pero esto era como una especie de paréntesis de algo que yo quería compartir con ustedes. En el Evangelio de hoy encontramos este tema de la vocación. Un tema que parece un poco como anecdótico, el hecho de que Jesús en el monte haya llamado a 12, pero ¿dónde aparecieron esos 12, verdad? De momento no se nos da un poco la circunstancia. Hay dos maneras de hacer relatos de vocación. Un relato, o por lo menos de los apóstoles, uno nos lo pone desde el monte y otro nos lo ponen en el lago de Galilea. La intención del lago de Galilea es decir que ellos estaban en sus trabajos cotidianos y allí los llamó el Señor. Me parece que tiene como que más fuerza. Marcos es un poquito aquí más tranquilito, no da muchos detalles acerca de la vocación. En este tiempo nuestro, en que estamos por celebrar un sínodo, que le llaman el sínodo de la sinodalidad, es decir, el que nos reunamos todos, diferentes, obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, mujeres, hombres, hasta jóvenes, ancianos, que todos podamos participar y opinar. De eso se trata ese próximo sínodo de la sinodalidad.
Me parece que es bueno que cada uno empecemos a tomar conciencia también como los apóstoles, que también nosotros hemos sido llamados. Hay una vocación. La vocación no es solamente para unos consagrados, sino que todos participamos de ese premio, de ese regalo que nos hace el Señor. Pero es bueno que veamos un poco cómo se relata esto de la vocación en los apóstoles. Lo primero que nos damos cuenta es que hay vocaciones comunes y hay vocaciones individuales. En el Antiguo Testamento hay una llamada al pueblo de Israel para realizar una misión. La misión era, pues más tarde lo van a entender, no al principio, anunciar a todos los pueblos la salvación. Eso el pueblo va tomando conciencia, porque primero pensaban que era su propio Dios y era para ellos y no para nadie más. Los demás eran paganos. Pero poco a poco van entendiendo la vocación de ser un poco misionero, es decir, anunciar que Dios es de todos. Pero también hay vocaciones particulares, individuales. Ahí tenemos a los profetas, ahí tenemos a los patriarcas, ahí tenemos a algunas mujeres también elegidas en el pueblo de Israel para una misión en específico, Esther, Ruth, por ejemplo. Pero en el Nuevo Testamento se nos deja muy claro que aunque todas aquellas vocaciones del Antiguo Testamento de alguna forma van mirando al Mesías, van mirando a Cristo, ahora es Cristo quien Él mismo llama, a quien Él quiere, nos dice un poco el Evangelio. No es por premio, no es porque porque estudiaste más, porque eres más bueno, no, simplemente a los que Él quiso. Y a esos a quienes Él quiso, tiene dos componentes este sentido de la vocación. Los llama para dos cosas. Primero, para estar con Él, para vivir con Él, para compartir con Él. Es decir, de alguna forma aprender de Cristo su propio modo de vivir, su propia persona. Pero también nos dicen los evangelios que los llama para luego predicar. ¿Cómo predican? Bueno, aquí expulsan demonios, pero también predicando con la palabra, curando enfermos, son los signos que acompañan. ¿Qué acompañan? Acompañan la predicación del reino. Ellos no hacen otra cosa sino anunciar el reino. Cristo continuamente nos está diciendo, si ven que el reino está entre ustedes, porque ustedes ven que los ciegos andan, que los cojos caminan, que los sordos oyen, es porque ya el reino de Dios está entre ustedes. Los apóstoles no harán otra cosa sino anunciar que el tiempo ya ha llegado, que el tiempo ya terminó su plazo y comienza esta nueva, vamos a decir, economía, este nuevo plan de Dios sobre el mundo. Así que tenemos dos elementos importantes del llamado. Primero, convivir con Dios, con Jesús en este caso. Y segundo, anunciarlo, predicarlo, podríamos decir evangelizar, llevar la buena nueva. Un elemento importante que encuentro en este texto dice que constituyó a los 12. Es importante el 12. El 12 ya es la institución. Recuerden que el 12 significa el pueblo de Israel, que fue fundado sobre 12 tribus. Pues ahora este nuevo pueblo, que es la iglesia, está fundado sobre 12 figuras que serán los que ayudarán a Jesús en la misión de anunciar el reino. Por lo tanto, es una institución, no a otros, sino a esos 12 propiamente les llama para compartir con Él su vida, pero también para luego entonces predicar el reino de Dios. Bien, pues viendo un poquito algunas de estas cosas que estamos diciendo, recordar, la llamada está orientada a la misión. No nos llaman simplemente ven y se acabó. Nos dice que la respuesta de los discípulos es, le siguieron. Déjame decirlo, y se fueron con él, dice aquí la traducción que leímos hoy. Es decir, Jesús les llama y ellos inmediatamente le siguieron.
Y le siguieron ¿para qué? Para lo mismo que decía, compartir su vida, aprender de Jesús sus maneras de vivir la vida, de vivir su propia misión, para entonces luego él, compartiendo su misión con los apóstoles, ellos puedan realizar entonces la predicación. Y como decía, toda la predicación no es otra cosa que anunciar el reino. ¿Qué trae el reino? Pues el reino también trae conversión. Para vivir el reino de Dios hay que cambiar, hay que transformarse, hay que cambiar de rumbo y seguir a quien hay que seguir, que en este caso es Jesús. Y un tercer componente, la paz. Anunciaban la paz. Como Isaías en otro tiempo, Isaías 52:7 decía, proclamaba la paz, anunciaba el bien y proclamaba la salvación. Y eso mismo harán los apóstoles, la paz y el bien. Aquí tengo que también hacer el paréntesis de cómo Francisco, cuando escribe sus reglas, la regla que va a dejar a sus hermanos para vivir lo que él quería vivir, la aventura de ser, vamos a decir, un discípulo de Cristo, pues enseñó a sus apóstoles, a sus discípulos también a lo mismo, a anunciar la paz. Y de ahí viene un poco también el famoso saludo de la paz y el bien, ¿verdad? Que luego le añadimos el Santa Alegría, que no está por ningún lado, pero es parte de esa vivencia de la paz. La salvación trae paz y por lo tanto trae alegría y trae el bien, el famoso shalom, que es el conjunto de todos los bienes. Pues todos nosotros, como decía al principio, hemos sido llamados. Primero también para compartir con Cristo, aprender de Él. Y una vez que aprendemos de Él, conocemos de Él, vivimos con Él, participamos con Él, sobre todo a través de la liturgia, entonces llevarla a otros a través de lo que es la predicación. Todos estamos llamados a esto, aunque se habla de los 12, pero en el fondo cada uno de nosotros recibe esta unción de ser profetas, reyes y sacerdotes. Amén. Amén. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Para que la Iglesia, cimentada en el mensaje de las bienaventuranzas, conduzcan a toda la humanidad al encuentro con la misericordia y el amor de Dios, roguemos al Señor. Para que los gobernantes de las naciones, los que están en frente de guerras, los que sufren en la violencia y el desamor, encuentren en Dios un motivo para construir la paz, la fuerza para no odiar a los enemigos y el consuelo para sus soledades y dolores, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que las familias divididas, los niños y ancianos abandonados, los que tienen hambre o sufren marginación, encuentren en los cristianos una mano amiga y la ayuda que necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que quienes diariamente celebramos nuestra fe en Jesucristo, nos llenemos de su gracia y dejemos que su amor nos anime, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Gladys Sánchez, familia Rivera Ramos, esposo Sánchez, familia Carmona Colón,
Lidia Santiago, Hilda Rodríguez, Wilfredo y Elmín Figueroa, Ángel Rodríguez y Rosa Guzmán, esposos Castillo de León, Nancy Mercado, Miguel Ángel Pérez, Aida Orange, Gladys Sánchez, Jorge I. San Rodríguez Díaz, Ramón Navarro, familia Maldonado Torres, Nixa Franco y Carmen Molina, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Luz M. Ayala Velázquez, Esmeralda Pavón de Montalvo, Leticia Cardonado de Mafús, Angelita Lugo Montalvo, Carlos Rivera Rodríguez, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Andrés Matos, José Vázquez, William Vargas, Irving Tito Acevedo, María Georgina Coqui García, Betania Ruiz, Grace de León Barea, Epifania Rodríguez, Mindy Inarda Orange, Nelson Olmo, Germán Rodríguez, María Cristina Gomera, Francis Alice, Paula Díaz Alemán, José Morales, Ángel Triana Padre, Elena Merlo, Margarita Cordero, Miguel Ángel López, Marta Morales, Héctor Muñoz, Ángel Rivas, Evelyn Cardona, Héctor Polanco y difuntos de la familia Maldonado Torres, roguemos al Señor. Te rogamos. En acción de gracias por el santo de nuestra querida compañera en el coro, aquí presente, Inés Cruz. Intención especial de la familia Colón Blanco y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mi cantimplora de vino llenas tú, Jesús, y mi botella de aceite llenas tú, Jesús, como carbón encendido. Sean mis palabras para hablarle a las almas, para hablarle a las almas que no te han conocido. Y dale fortaleza a todos los hermanos que andan por la calle, llevando el evangelio y su fiel ministerio a ciudades extrañas, y a los hombres humildes que alabando tu nombre ayudan en tu obra. Quémalos con tu fuego, fuego santo que llena de gozo y de poder. Mi cantimplora de vino llenas tú, Jesús, y mi botella de aceite llenas tú, Jesús, como carbón encendido. Sean mis palabras para hablarle a las almas, para hablarle a las almas que no te han conocido.
que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de Santa Inés, Virgen y Mártir, así como quisiste aceptar su glorioso martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Inés, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana, hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, 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 danos tu paz, danos la paz. Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos.
Señor y Dios nuestro, que has querido contar a Santa Inés entre tus elegidos por la doble victoria de la virginidad y el martirio, concédenos por este sacramento la gracia de superar con valentía todos los males y alcanzar la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a nuestros hermanos de Junte para Yahvé y a su Inés. Muchas felicidades. No celebramos mucho aquí los santos, ¿verdad? Celebramos más que nada los cumpleaños, pero qué bueno que recordemos los santos nuestros de cada día. Gracias a nuestros hermanos que están aquí presentes, a nuestro hermano John, ya la próxima semana ya tiene clase, así que ya no va a estar con nosotros, pero muchas gracias por estos días que ha podido estar. Y a todos ustedes que nos ven, a nuestra hermana Iris, que es la que coordina todas estas misas, a nuestros hermanos en el control, y a todos los que nos ven a través de Teleoro, Canal 13, Canal de la Familia, o a través del Internet. Sintonizar con Dios es la máxima. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.